Buenas noches, bienvenido a México sin filtros, el espacio donde analizamos los acontecimientos más relevantes del país con mirada crítica, contexto y sin concesiones. Hoy, la agenda informativa gira en torno a dos ejes fundamentales: el uso político de la migración y la seguridad fronteriza desde Estados Unidos, y la persistente violencia que golpea a mandos policiales, comunidades rurales y regiones enteras del sur mexicano. Entre declaraciones, capturas y ejecuciones, los hechos de este día reflejan el pulso tenso que se vive tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Acompáñenos en este recorrido por una jornada que vuelve a dejar en claro que la realidad, en México, no da tregua. Comenzamos. La Casa Blanca asegura que Trump puso fin a la crisis migratoria en la frontera con México. En medio de la contienda electoral en Estados Unidos, la Casa Blanca se sumó este miércoles al discurso republicano al asegurar que el expresidente Donald Trump fue quien puso fin a la crisis migratoria en la frontera con México durante su administración. La declaración provino del vocero presidencial en funciones, quien, durante una conferencia de prensa, defendió las políticas migratorias aplicadas entre 2017 y 2021. Afirmó que gracias a esas medidas, incluyendo el polémico Título 42, los protocolos de Quédate en México y la construcción del muro fronterizo, se logró contener el flujo migratorio de manera sin precedentes. Estas afirmaciones coinciden con el avance de la campaña de Trump rumbo a las elecciones de noviembre, donde la migración vuelve a ocupar un lugar central en su narrativa política. Según encuestas recientes, el tema migratorio es uno de los más sensibles entre el electorado estadounidense, especialmente en los estados del sur. Diversos analistas han señalado que la Casa Blanca busca capitalizar la percepción de mano dura en la frontera para atraer al voto conservador, incluso si esto implica omitir las consecuencias humanitarias que esas políticas dejaron en territorio mexicano. Miles de solicitantes de asilo varados, separación de familias y denuncias de violaciones a derechos humanos. Desde México, la Cancillería no ha emitido una respuesta oficial a estas declaraciones, aunque en administraciones pasadas ya se ha expresado el rechazo a las políticas que trasladan la carga migratoria al sur de la frontera. El uso político del tema migratorio no es nuevo, pero sí preocupante. Cada campaña en Estados Unidos parece convertir a México en un punto de presión, sin que se evalúe a fondo el impacto real sobre miles de personas. Una vez más, la frontera se vuelve escenario, y no solución. Sheinbaum responde a Trump y defiende estrategia mexicana contra el narcotráfico. La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, respondió este miércoles a las declaraciones del expresidente Donald Trump, quien recientemente acusó que los cárteles tienen un tremendo control sobre políticos mexicanos. En su mensaje, Sheinbaum defendió las acciones del Estado mexicano en el combate al narcotráfico y calificó los señalamientos como infundados y políticamente motivados. Durante una conferencia en la Ciudad de México, Sheinbaum subrayó que la lucha contra el crimen organizado se ha sostenido con firmeza en los últimos años y que las instituciones mexicanas no están al servicio de ningún grupo delictivo. México no acepta tutelajes ni amenazas desde el extranjero. Nuestra soberanía se respeta y nuestra estrategia se basa en inteligencia, coordinación y justicia social, declaró. Las declaraciones de Trump, realizadas en una entrevista televisiva, afirmaban que los cárteles ejercen un fuerte control sobre autoridades mexicanas electas. Estas palabras han sido ampliamente criticadas por diversos sectores en México, no solo por su tono, sino por la falta de pruebas concretas. La respuesta de Sheinbaum marca uno de sus primeros posicionamientos firmes en política exterior desde que ganó la elección, y se da en un momento en que el discurso estadounidense endurece su tono rumbo a las elecciones presidenciales. El narcotráfico, la migración y la seguridad fronteriza son nuevamente usados como herramientas de campaña. Este intercambio no solo anticipa una relación tensa entre Sheinbaum y una posible nueva administración de Trump, sino que también muestra cómo la política mexicana empieza a trazar límites más claros ante discursos que, desde fuera, buscan debilitar su posición. La diplomacia, sin duda, tendrá que caminar con paso firme. Fallece Roberto Servitje, cofundador de Grupo Bimbo, a los 94 años. Este miércoles se confirmó el fallecimiento de Roberto Servitje Sendra, uno de los empresarios más influyentes del México moderno y cofundador de Grupo Bimbo, la compañía panificadora más grande del mundo. Tenía 94 años. La noticia fue dada a conocer por familiares y por la propia empresa, que emitió un comunicado destacando su legado empresarial,
visión humanista y compromiso con los valores que dieron origen a una de las marcas mexicanas más reconocidas a nivel global. Servitje fue parte fundamental de la expansión de Bimbo en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia, y también ejerció la presidencia del grupo entre 1994 y 1998. Nacido en la Ciudad de México en 1930, fue hijo de inmigrantes catalanes y desde joven estuvo involucrado en el negocio familiar. Junto a su hermano Lorenzo Servitje y un grupo de socios, fundó Bimbo en 1945, con apenas 38 empleados. Hoy, la compañía opera en más de 30 países y emplea a más de 140,000 personas. Roberto Servitje no solo fue una figura destacada en el ámbito empresarial, sino también un promotor activo de la responsabilidad social, la ética en los negocios y la formación de nuevos liderazgos. Su muerte ha generado muestras de respeto en sectores empresariales, políticos y sociales tanto en México como en el extranjero. En tiempos donde la figura del empresario suele verse con recelo, la trayectoria de Servitje ofrece una mirada distinta, la de alguien que impulsó un modelo de negocios basado en la confianza, el trabajo constante y la visión de largo plazo. Hoy, México despide a uno de sus gigantes industriales. Capturan a El Señor de la M, presunto líder de la familia michoacana en Guerrero. En un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales, fue detenido en Iguala, Guerrero, un presunto integrante de alto nivel de la familia michoacana, identificado como José Luis N., alias El Señor de la M. La captura se realizó sin disparos, tras un seguimiento de inteligencia que lo ubicó en un domicilio del municipio. Según información oficial, El Señor de la M era considerado objetivo prioritario en la región norte de Guerrero, debido a su presunta responsabilidad en extorsiones, homicidios, tráfico de armas y distribución de drogas. Las autoridades lo vinculan también con enfrentamientos recientes entre grupos delictivos que se disputan el control de la zona, así como con actos de violencia dirigidos contra comerciantes y transportistas. El operativo fue encabezado por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, quienes desplegaron un cerco táctico para evitar su fuga. Una vez asegurado, el detenido fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México, donde se le realizará una evaluación médica y se definirá su situación jurídica ante la Fiscalía General de la República. La captura se considera un golpe importante contra la familia michoacana, una organización criminal que, aunque debilitada en algunas regiones, mantiene presencia activa en Guerrero, Michoacán y el Estado de México. En los últimos meses, sus estructuras han sido blanco de una ofensiva militar, especialmente en zonas montañosas y rurales. El gobernador de Guerrero, Evelyn Salgado, reconoció la operación como un avance significativo y reafirmó el compromiso de su administración para recuperar la seguridad en municipios históricamente vulnerables. No obstante, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos han advertido que, sin una estrategia de desarrollo integral, la violencia podría escalar nuevamente tras vacíos de poder. La detención de El Señor de la M deja al descubierto el grado de control que estos grupos ejercen a nivel local. Cada captura es un paso, pero también un recordatorio de la fragilidad institucional en regiones donde el crimen organizado ha operado con impunidad durante décadas. Sicarios ejecutan al comandante Pantera en Guerrero. Lo interceptaron en plena calle. La violencia contra mandos policiales volvió a sacudir el estado de Guerrero. Este miércoles, el comandante conocido como Pantera fue ejecutado por un grupo de sicarios en el municipio de Chilapa de Álvarez, una de las zonas más conflictivas del estado. De acuerdo con información difundida por Blog del Narco, el mando policial fue interceptado mientras transitaba en su vehículo particular por una vialidad céntrica. Sujetos armados a bordo de una camioneta lo alcanzaron, le cerraron el paso y le dispararon en repetidas ocasiones a plena luz del día. El cuerpo del comandante quedó tendido junto a su unidad, mientras los agresores huyeron sin ser detenidos. Testigos relataron que el ataque fue directo, sin mediar palabras, y que se escucharon al menos 20 detonaciones. En la escena se localizaron cartuchos percutidos de alto calibre, lo que sugiere el uso de armamento de guerra. Elementos de la Policía Estatal y el Ejército acudieron al lugar minutos después para acordonar la zona y resguardar evidencias. La víctima, cuyo nombre completo no ha sido revelado por motivos de seguridad para su familia, tenía una trayectoria destacada dentro de las fuerzas estatales y estaba asignado a operativos en zonas de alta incidencia delictiva. Según versiones extraoficiales,
recientemente habría participado en acciones contra células criminales locales. Este crimen se suma a una larga lista de atentados contra mandos policíacos en Guerrero, particularmente en municipios donde operan organizaciones como los Ardillos y los Rojos. La región de Chilapa ha sido señalada durante años como un corredor estratégico para el trasiego de armas, drogas y extorsiones, lo que convierte a sus autoridades en blancos recurrentes. Hasta el momento no hay detenidos por el asesinato, ni pronunciamientos por parte del gobierno estatal. El silencio oficial contrasta con el miedo creciente en la zona, donde incluso portar uniforme puede ser sentencia de muerte. Cada ataque como este lanza un mensaje. El crimen no solo desafía al Estado, sino que lo ataca en su estructura más operativa. Y cuando eso ocurre sin consecuencias, la impunidad se convierte en norma. Así cerramos la edición de hoy en México sin filtros. La narrativa internacional, el poder del crimen organizado y las respuestas, o ausencias, del Estado siguen entrelazándose en un país que exige claridad, justicia y voluntad real de transformación. En cada noticia hay señales que no debemos pasar por alto, desde los discursos que construyen percepciones peligrosas fuera del país, hasta los disparos que apagan vidas dentro de él, con total impunidad. Y en medio de todo, la sociedad civil sigue siendo la que resiste, observa y exige.